Muy bien, buenos días. Qué bien cómo ha ido la reunión, que a uno le da más confianza a la hora de tener que predicar, ¿no? Pues un poco reafirma lo que hemos estado haciendo, con lo que el Señor ha puesto en mi corazón. Y lo prometido es deuda, y yo tenía pendiente acabar el tema de las ofrendas levíticas. Y allá por el mediados de febrero empezamos a ver en el capítulo 1, 2 y 3 de Levítico las ofrendas. Y me gustaría acabar hoy con las últimas dos ofrendas a partir del capítulo 4 hasta el capítulo 6. Y si os parece, vamos a encomendar este tiempo en las manos del Señor antes de empezar con la lectura de su palabra. Pues Señor, amado Padre, gracias por la oportunidad que nos has dado una nueva mañana de poder recordar el sacrificio de Jesús en propiciación por cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque podemos estar en este lugar, a pesar, Señor, de las incomodidades, quizás, Señor, de tener que llevar una mascarilla, Señor, pero con gozo por poder vernos. Señor, nos acordamos de los que no pueden estar con nosotros, que nos están siguiendo a través de internet o a través del teléfono. Te rogamos por ellos, te rogamos por sus vidas, Señor. Y te pedimos ahora que tú nos ayudes y nos des corazones atentos, Señor, para escuchar tu palabra. Señor, sella mis labios, Señor, para que seas tú el que hable por medio de tu siervo. Te lo pido todo en el nombre del Señor Jesús. Amén. Y podéis acompañar en Levítico a partir del capítulo 4. Y como digo, en la última vez que hablamos aquí desde este lugar, hablamos de las ofrendas que eran ofrendas de olor grato delante de Dios. Y hablamos en el capítulo 1 de las ofrendas del holocausto, de la ofrenda vegetal y de la ofrenda de paz en el capítulo 3. Y eran ofrendas que el pueblo voluntariamente entregaban y ofrecían para expresar su adoración a Dios. Dijimos que el Levítico no solamente era un libro para los sacerdotes, sino también para todos los adoradores de Dios. Y me alegra que Levítico empiece por el capítulo 1, por el capítulo 2 y por el capítulo 3, y que no empiece por el capítulo 4, donde vamos a ver las ofrendas por el pecado. Y de alguna manera Dios nos quiere enseñar que nuestra relación con Él no es en base a nuestro pecado, sino en base al amor, en base a que le amemos, que no solo nos acerquemos a Él cuando pequemos. Dios quiere una relación con nosotros en base al capítulo 1, en base al capítulo 2 y en base al capítulo 3, pero sabe que en medio de esto, en medio de que tú estás presentando tu vida delante de Él y que tu vida está ardiendo para Él, como era la ofrenda del holocausto del capítulo 1, en medio de que tú estás reconociendo que todo lo que tienes es de Dios y que viene de su mano, en las ofrendas del capítulo 2, la ofrenda vegetal, y en medio de que tú estás disfrutando de su comunión y de su paz, en el capítulo 3, en medio de esto, Dios sabe que vas a pecar. Y entonces viene el capítulo 4, capítulo 5 y capítulo 6. Y estos sacrificios que vamos a ver no son sacrificios voluntarios. No son ofrendas de olor grato delante de Dios, porque el pecado rompe nuestra comunión con Dios. Y vamos a ver que son ofrendas que tienen que ver con nuestra naturaleza pecadora. Y vamos a ver que todos somos pecadores. Y que no porque pecamos nos convertimos en pecadores, sino porque somos pecadores, pecamos. Y tenemos aquí la ofrenda por el pecado, eran ofrendas de purificación. Y tenemos ofrendas por la culpa o por la transgresión, en las que se incluía restitución. Las primeras ofrendas tienen
que ver con precisamente esto, la naturaleza pecadora del hombre, y las ofrendas por la culpa o la transgresión tienen que ver más con el acto voluntario efectuado por el pecador y incluía una restitución por el daño hecho. No vamos a leer todos estos versículos porque ya acabaríamos el tiempo, pero si de alguna manera pudiéramos hacer un resumen del texto, podríamos leer, por ejemplo, el versículo 2 del capítulo 4, y vemos allí como Dios le dice a Moisés: habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguna persona pecare. Y si me acompañáis al final, en el versículo 7 del capítulo 6, al final encontramos y obtendrá perdón. Y estos capítulos lo que vamos a encontrar es que si alguna persona pecare, será perdonada. Y por eso el título del mensaje que yo he llamado es que hay perdón. Es que hay perdón. Y me gustaría ver este flujo, mediante unos 4 puntos, este flujo desde que la persona ha pecado hasta que recibe el perdón. Solo vamos a leer los primeros versículos del capítulo 4. Si me acompañáis, versículo 1 del capítulo 4 de Levítico: habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguna persona pecare por yerro en alguno de los mandamientos de Jehová sobre cosas que no se han de hacer, e hiciere alguna de ellas, si el sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá a Jehová por su pecado que habrá cometido un becerro sin defecto para expiación, y traerá el becerro a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová, y pondrá su mano sobre la cabeza del becerro, y lo degollará delante de Jehová. Y el sacerdote ungido tomará de la sangre del becerro, y la traerá al tabernáculo de reunión. Y mojará el sacerdote su dedo en la sangre, y rociará de aquella sangre 7 veces delante de Jehová hacia el velo del santuario. Y el sacerdote pondrá de esa sangre sobre los cuernos del altar del incienso aromático que está dentro del tabernáculo de reunión delante de Jehová, y echará el resto de la sangre del becerro al pie del altar del holocausto que está a la puerta del tabernáculo de reunión. Y tomará del becerro para la expiación toda su grosura, la que cubre los intestinos y la que está sobre las entrañas, y los 2 riñones y la grosura que está sobre ellos, y la que está sobre los ijares, y con los riñones quitará la grosura de sobre el hígado, de la manera que se quita del buey del sacrificio de paz, y el sacerdote la hará arder sobre el altar del holocausto. Y la piel del becerro y toda su carne, con su cabeza, sus piernas, sus intestinos y su estiércol, en fin, todo el becerro sacará fuera del campamento a un lugar limpio donde se echan las cenizas, y lo quemará al fuego sobre la leña en donde se echan las cenizas será quemado. Vamos a dejar aquí la lectura de la palabra. Y como digo, lo primero que aprendemos de estas ofrendas es que todos pecamos. Y dice, Dios ya sabe que vas a pecar. Y Dios ya está proveyendo y está diciendo si alguna persona pecare. Y en el capítulo 4 vamos a ver el mismo sacrificio dividido según las diferentes personas que van a cometer un pecado. Vamos a ver, hemos leído, por ejemplo, el apartado del sacerdote ungido, donde hemos dejado la lectura, en el versículo 13, se habla de si toda la congregación pecare, es un pecado nacional. Luego veremos, también más adelante encontramos en el versículo 22, cuando pecare un jefe, un responsable, un jefe. Y luego, si pensabas que te habías liderado, en el versículo 27 ya dice, si alguna persona del pueblo pecare. Así que todos pecamos. Y todos necesitamos el perdón. Hay diferencias en los sacrificios, si lo leyéramos, y os invito a leerlo en casa, todos estos capítulos.
hay diferencias en los sacrificios y vemos que son diferencias en base a las consecuencias de la persona que estaba pecando. Y no era el mismo el rito que se seguía cuando el sacerdote ungido pecaba. No era igual cuando lo hacía toda la congregación. No era igual el rito cuando lo hacía un jefe. Y no era igual el rito cuando lo hacía cualquier persona. Había diferencias en los sacrificios, en los animales que se ofrecían. Y vemos que hay consecuencias diferentes si es un sacerdote el que está pecando. Podríamos hacer si es un pastor de la iglesia, un responsable de la iglesia, o si toda la congregación estamos pecando, quizás siguiendo una falsa doctrina y nos hace pecar, siguiendo esa falsa doctrina y estamos cometiendo un pecado a nivel de la congregación, o un jefe, o podríamos hacer un padre de familia que está pecando, o cualquier miembro de la iglesia. Y había diferencias en hasta dónde tendría que entrar la sangre de ese becerro, hasta qué altar llegaba esa sangre. Por ejemplo, cuando se habla del pecado por ejemplo, que hemos leído, el sacerdote, la sangre ya entraba dentro del santuario y ya mojaba y manchaba los cuernos del altar del incienso que estaba en el interior, y se rociaba con el dedo la sangre hacia el velo, de forma que gotas de esa sangre entraban en el lugar santísimo. Cuando lo hacía la congregación también, pero en este caso el becerro del sacerdote debía ser sin defecto. En el de la congregación simplemente dice un becerro, y además era un animal más costoso. Cuando habla de un jefe, habla de un macho cabrío. Cuando habla de cualquier persona ya dice una cabra, ya no un macho cabrío, ya puede ser una cabra, era un animal más barato, o una cordera incluso, sin defecto. Pero vemos que hay diferencias, pero sobre todo es que todos pecamos y que a Dios no le sorprende cuando tú pecas. Dios ya sabe que vas a pecar y por eso ofrece esta provisión. Cuando dice en el versículo 3, si alguno pecare por hierro, y el hierro aquí tiene que ver con la ignorancia. No es que lo hice sin querer, queriendo, ¿no? Sino que no sabía que era pecado y ahora lo sé y me doy cuenta de que es pecado. Es un pecado por ignorancia. Y muchas veces nos puede pasar, ¿por qué me llegué hasta aquí? ¿Por qué me metí en este negocio? ¿Por qué entré en esta conversación? ¿Por qué empecé a hacer esta publicación en Facebook, en Twitter? ¿Por qué hablé de esa manera? Esta semana estaba yo en mi despacho por la tarde y de repente oigo un grito muy fuerte y oigo a mi hijo Adam insultando a Caleb. Y un insulto que no voy a repetir. Claro, inmediatamente salgo para allá. Adam, ¿qué has hecho? ¿Qué ha pasado? Y no sé, pero lo ha hecho. Y entonces tienes que decirle, ¿no? Y es un momento para hablarle de que hay pecado en nuestra vida. Cuando más adelante habla de los pecados por transgresión, aquí ya la transgresión es que tú sabes que esto no se debe hacer y te da igual. Y lo haces igualmente. Pero todo es pecado y todo rompe nuestra comunión con Dios. Ahora, ¿qué es el pecado? Porque hoy en día parece que esta palabra, parece que no se habla, casi que como si no se pudiera hablar de esta palabra. Hoy hablamos de que, todos nos equivocamos. O nadie es perfecto. Y parece que estamos diluyendo lo que significa el pecado. Y hoy el pecado no se nombra entre los jóvenes, a veces no lo nombramos en la iglesia. Mira, el perfecto ejemplo de qué sería o qué se entiende en la Biblia como pecado, te lo voy a decir, es en Jueces capítulo 20, versículo
Si me acompañas al libro de Jueces, el capítulo 20, allí en el versículo 16, vas a entender lo que es el pecado. Y en Jueces capítulo 20 encontramos a una tribu de los benjamitas y nos hace una descripción de aquellos hombres benjamitas. Dice, versículo 16 de Jueces 20, de toda aquella gente había 700 hombres escogidos que eran zurdos, todos los cuales tiraban una piedra con la honda a un cabello y no erraban. Y lo contrario a no errar es errar. Y es la palabra que se utiliza para pecado. Es errar en el blanco. Es no alcanzar el estándar propuesto por Dios. Es que Dios te dice que tu vida y el propósito de tu vida y cómo la tienes que vivir es de esta manera, y tienes que coger una piedra y tienes que dar en el blanco. Y cuando no le das en el blanco, cuando te quedas corto, entonces es cuando no estás haciendo la voluntad de Dios, es cuando no estás considerando a Dios y es cuando fallas y pecas. Así que todos pecamos, todos pecamos. Y lo segundo que aprendemos de estas ofrendas es el segundo punto, que es que necesitas reconocer, confesar y necesitas un sustituto. Y mira lo que dice el capítulo 5, versículos 5 y 6. Cuando pecare en alguna de estas cosas, dice, confesará aquello en que pecó, y para su expiación traerá a Jehová por su pecado que cometió una hembra de los rebaños, una cordera o una cabra como ofrenda de expiación, y el sacerdote le hará expiación por su pecado. Cuando tú llevabas tu ofrenda al altar, estabas reconociendo que habías pecado. Y imagínate al sacerdote ungido cuando iba con un becerro sin defecto y lo llevaba al altar. Toda la gente, cuando lo veían al sacerdote ungido llevando un becerro hacia el altar, todo el mundo sabía, has pecado. Y tú tienes que reconocer que has pecado. Y a veces como cristianos no sabemos. No sabemos reconocer nuestro pecado, ni qué decir tienen las personas que no conocen al Señor, que piensan que ellos no hacen nada malo. Pero muchas veces como cristianos sí que es verdad que nos cuesta pedir perdón a Dios y decir, Señor, me equivoqué, perdóname. Y esto sería algo que deberíamos practicar más a menudo. Cuando te equivocas, pedir perdón a tus hijos. Desgraciadamente he tenido que pedir muchas veces perdón a mis hijos por comportamientos míos, o a tu esposa, a tu esposo, a tu familia. La vida cristiana consiste en lo que el Señor Jesús dijo cuando inició su ministerio. Marcos capítulo 1, versículo 5. El reino de los cielos se ha acercado, así que arrepentíos y creed en el Evangelio. Y la vida cristiana tiene que ser una vida en la que cada día tú te tienes que arrepentir y seguir creyendo en el Evangelio. Y seguir creyendo que el Evangelio tiene poder para ayudarte a pedir perdón y que el Evangelio tiene poder para luchar contra tu pecado y para que puedas decir, me equivoqué, perdóname. Estas palabras deberían estar siempre en nuestro vocabulario como cristianos. Y decíamos que confesará aquello en que pecó. Aparte de reconocerlo, tenías que confesarlo. Y cuando tú llevabas allí a aquel animal y les tenías que poner las manos en identificación con él, de alguna manera estabas confesando que habías pecado. Y tenía que arrepentirse. Y confesar aquí es reconocer y es llamar pecado a lo que Dios llama pecado. Pero también, aparte de confesar estas ofrendas, nos hablan de que no nos podemos acercar a Dios si no hay un sustituto.
Hemos visto que había diferentes animales, desde el becerro sin defecto a un becerro, a un macho cabría, una cabra, un cordero. No nos podemos acercar a Dios sin un sustituto. Y es alguien que moría en tu lugar para que tú pudieras vivir. Y el derramamiento de la sangre en los diferentes lugares que se narra en el texto, según quien hubiera pecado, servía para expiación. Para la expiación tenía que ver con cubrir ese pecado, eso que está estorbando tu relación con Dios, poder cubrirlo y purificar los pecados que se habían cometido. Y además de alguna forma estabas reconociendo que la sangre que se estaba derramando debería ser la tuya. Necesitabas un sustituto. Y Dios, nunca dijo que tendría una iglesia infalible y perfecta. Cuenta la anécdota de aquel hombre cristiano que estaba buscando la iglesia perfecta. Y fue de iglesia en iglesia hasta que por fin encontró la iglesia perfecta. Y cuando encontró la iglesia perfecta, lo echaron de la iglesia porque él no era perfecto. Y Dios nunca dijo que tendría una iglesia perfecta, infalible, ni es lo que quiere. Dios quiere una comunidad que reconoce su pecado, que se arrepiente y que lo confiesa. Cuando hemos leído el texto del sacerdote, cuando pecaba el sacerdote o pecaba toda la congregación un pecado nacional, la sangre de aquel becerro entraba dentro del santuario. Y al entrar la sangre dentro del santuario, todo el becerro luego, toda la carne, al final del capítulo 6 de Levítico lo menciona, esa carne ya no se podía comer. La sangre que entraba en el santuario no se podía comer. Por lo tanto, aquel becerro tenía que sacarse fuera del campamento, y hemos leído en el versículo 11 y 12 que se quemaba fuera de las puertas, fuera del campamento. Y esto nos habla de la santidad de Dios y de lo horroroso que es el pecado ante su mirada. Pero sacar fuera del campamento también implica no solo reconocer tu pecado y pedir perdón, sino sacarlo, dejar de hacerlo. Si eres un mentiroso, dejar de mentir, dejar de ser hipócrita en la iglesia, dejar de ver lo que no debes, dejar de hacer lo que no debes. Dios te limpia y te purifica para que cambies. Y el Señor Jesús, quien cargó nuestro pecado, el pecado de toda la humanidad, y cuya sangre no entró en un santuario hecho de manos, sino en el cielo mismo, en la misma presencia de Dios, tuvo que ser muerto fuera de las puertas de la ciudad de Jerusalén, en el monte Calvario, en el monte Gólgota. Y el tercer punto es que vemos que necesitas un intermediario. O sea, tú podías confesar, llevar tu ofrenda al altar, incluso le cortabas tú el cuello al animal, pero necesitabas a alguien que tu ofrenda la presentara delante de Dios. Y era el sacerdote. El sacerdote era el que presentaba tu ofrenda a Dios y derramaba la sangre para la purificación. Y era el que acercaba la sangre hacia el santuario. Pero hemos visto en el versículo 3 del capítulo 4 que era un sacerdote que también pecaba. El sacerdote ungido, y por más ungido que seas, por más cristiano que seas, por más lleno del Espíritu que seas, por más que estés en un ministerio, vas a pecar, te vas a equivocar. Por eso todo Levítico está apuntando al sumo sacerdote que no iba a pecar y que hemos recordado en esta mañana.
Mira lo que dice Hebreos capítulo 9. Hebreos capítulo 9, versículos 11 y 12. Dice allí Hebreos, el autor de Hebreos, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Y este era el sacerdote perfecto, el intermediario perfecto que no iba a pecar. Como dice el versículo 14 y 15 del capítulo 4 también de Hebreos, Jesús nunca erró en el blanco. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, a Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente ante el trono de la gracia. Jesús nunca erró en el blanco. Quizá otro día podamos hablar de lo que significa que Jesús fuera tentado en todo, y que si el autor de Hebreos no lo hubiera dicho, quizá ninguno de nosotros nos atreveríamos a decirlo. Pero él iba a ser el intermediario perfecto, necesitabas un intermediario para presentar tu ofrenda delante de Dios. Y el último punto, el cuarto punto, es que hay perdón accesible para todos. Y quiero que me acompañes en el capítulo 5, mira lo que dice allí. Se nos van a presentar diferentes ofrendas en las que vamos a ver que no importa tu posición social o económica, hay perdón para todos. Versículo 6 del capítulo 5, y para su expiación traerá Jehová por su pecado que cometió una hembra de los rebaños, una cordera o una cabra. Versículo 11, versículo 7. Y si no tuviere lo suficiente para un cordero, traerá Jehová en expiación por su pecado que cometió 2 tórtolas y 2 palominos. Versículo 11, más si no tuviere lo suficiente para 2 tórtolas o 2 palominos, el que pecó traerá como ofrenda la 10ª parte de un efa de flor de harina para expiación. Hay perdón para todos. Hay perdón para todos. Porque cuando todos podían acercarse, cuando pecamos, estamos manchando la gloria de Dios. Y estamos manchando nuestra alma. Estamos manchando la reputación de la Iglesia. Estamos manchando el testimonio. Estamos manchando a los que nos rodean. Pero Dios proveía de un sustituto y la sangre servía para la remisión y no importaban tus posibilidades económicas. Puesto que toda persona peca por comisión u omisión, se hacía provisión incluso para quien no podía ni siquiera traer 2 avecillas. Dice, bueno, y el que tampoco podía traer la flor de harina, bueno, había una ley en Levítico 19 que decía que cuando segaras tu campo tenías que dejar y no rebuscar y no llevarte todo para que no dejara nada, sino que dejarlo a los pobres. Entonces tú podías ir a aquel campo si eras pobre, coger aquella maíz y poder presentar tu ofrenda. Hay perdón para todos. Y te invito a que puedas hacer como hice yo. Puedas coger estos versículos desde el capítulo 4 hasta el versículo 7 del capítulo 6 y puedas subrayar en tu Biblia las veces que se dice será perdonado, obtendrá perdón, será perdonado, obtendrá perdón. Y mira lo que esta semana me tocaba dentro del devocional, el Salmo 130. Y leyendo el Salmo 130 me encontré esto.
versículo 3. Jehová, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón, para que seas reverenciado. Versículo 7. Espere Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con él. Él redimirá a Israel de todos sus pecados. En ti hay perdón. El deseo de Dios nunca fue condenar al mundo, sino que el mundo fuera salvo, y proveyó de un sustituto. Voy a terminar, y ya es tarde, y pido perdón sobre todo a los hermanos que nos están escuchando por teléfono. Hemos visto que había mucha sangre que se rociaba y que servía para cubrir, para hacer expiación. Y hemos visto que parte de esta sangre se tenía que manchar o derramar en lo que eran los cuernos que había en el altar. Si era el sacerdote ungido, si era toda la congregación, el altar que se manchaba era el altar del incienso que estaba dentro del santuario, los cuernos. El resto de sacrificios se manchaba los cuernos del altar del holocausto que estaba fuera. Pero la última vez que hablamos de Apocalipsis capítulo 5 vimos que los cuernos en la Biblia son señal de autoridad, de poder. Y había que cubrir los cuernos con la sangre. Y lo único que tenía autoridad y poder para purificar tu alma era la sangre derramada. Dice, sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Y lo único que tiene autoridad y poder para purificar tu alma hoy, y si has venido por primera vez y nos estás escuchando por primera vez, lo único que tiene autoridad y poder para purificar tu alma hoy es la sangre de Jesús derramada. Nada más puede hacerlo. Porque no hay mayor autoridad contra el pecado que la cruz de Cristo cubierta con la sangre preciosa de nuestro amado Salvador. Que ya no cubre nuestro pecado, que ya no levanta, lo mete debajo de la alfombra y lo tapa, sino que lo quita. La sangre de Jesús, la cruz manchada de sangre hasta la última gota, quita el pecado del mundo. Dice 1 de Juan, capítulo 1 y versículo 7, porque la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Mira, y una cosa más de la sangre derramada en el santuario, en el altar, a los pies del altar del holocausto, era un símbolo visible a todos del perdón de Dios. La cruz de Cristo, manchada de sangre, es el símbolo de la gracia visible de Dios a un mundo pecador. Solo la sangre de Jesús restablece nuestra comunión con Dios. Él no solo es nuestro intermediario perfecto, sino que también es nuestro sustituto. Él se entregó y murió en nuestro lugar para que yo no muriera. Solo me queda decirte, si no lo has hecho ya, ¿te vas a apropiar de este sustituto? Solo en Él hay perdón. Y aún hoy hay perdón para todos. Aún hoy es día aceptable de salvación. Pero solo en Jesús hay salvación.
Solo en Jesús hay perdón. Te vas a apropiar de este sustituto. No dejes pasar más tiempo. Aprópiate de esa gracia visible representada en la cruz del Calvario. Derramada la sangre de Jesús para el perdón y para quitar los pecados para siempre. Que el Señor nos ayude. Perdonadme, es un poco largo, el texto era bastante largo, y que el Señor nos ayude a ver estas ofrendas. Puedes leerlo en casa tranquilamente, lo puedes leer del capítulo 1 al capítulo 6 y poder un poco recordar lo que Dios nos dice ahí. Que el Señor nos bendiga, nos ayude a confiar en Él cada día y a saber arrepentirnos y pedir perdón también. Amén. Bueno, es igual. No me voy a quitar la máscara porque voy a hacer... Ahora sí. Bueno, no me quito la máscara porque voy a hacer salir a una pareja de jóvenes que ahora viven independientes, ¿no? Cada uno es hijo de su padre, de su madre, pero dentro de, no llega 4 semanas, ¿no? van a venir ya en condición de una nueva familia. Entonces, Abel y Miriam, si podéis salir un momento. Y sabemos que la novia se va a ir antes, ¿no? Destino hacia su casa, ¿no? Para los últimos preparativos. Entonces, como iglesia, queremos haceros un obsequio, ¿vale? Algún obsequio. Y uno va a ser lúdico, otro va a ser vital, porque como iglesia pensamos que es vital. Y yo, acordándome que os casáis el día 1 de agosto, yo 2 días antes voy a cumplir 20 años de casado, ya 20 años. ¿Dónde está la que me ha aguantado? 20 años. Nuestro versículo de boda, y yo luego os preguntaré, habéis escogido un versículo que está en medio del pasaje de la mujer virtuosa, ¿no? Que está en Proverbios 31:12, y cuando lo leía dije, ¿por qué habrán escogido este versículo? Entonces me gustaría saberlo, os gustaría saberlo, ¿no? Yo creo que sería interesante saberlo. Pero el nuestro de boda fue Proverbios 23:26, que dice algo así, está en singular, pero nosotros lo aplicamos a los dos, ¿no? Damos al Señor nuestras vidas, entregamos al Señor nuestras vidas y que miren nuestros ojos por sus caminos. Y esta es la experiencia mejor y más grande que podemos vivir. Como iglesia cristiana reivindicamos el matrimonio entre un hombre y una mujer, porque así lo dice la palabra de Dios. No solo lo reivindicamos, sino además decimos que es el fundamento más necesario para nuestra sociedad. No solo eso, sino que además es una experiencia que es vivir en comunidad, algo que no es un invento nuestro, sino que vais a empezar a disfrutar desde el momento que os comprometéis delante de Dios y delante de los hombres ahí en Jumilla, ¿no? Y a pesar de eso, esa experiencia es la experiencia que viven el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo desde la eternidad. Una experiencia que muchos, como no saben cómo explicarla, dicen así que es como un baile o como una danza. Están tan unidos, tan compenetrados, que yo cuando me siento con mis hijos y comemos juntos y aun cuando leemos la Biblia, no llegamos a esa experiencia. Ellos viven en esa perfección de admiración, de belleza, de conocimiento desde la eternidad. Y vosotros, como matrimonio que vais a comprometeros delante de Dios, estáis diciéndole, queremos empezar a disfrutar algo de esto. Ese es el diseño de Dios para el matrimonio. Entonces voy a pedir que si puede salir la representante del regalo. Adel, luego nos explicas eso. Que me expliques el versículo luego. En primer lugar, queremos haceros entregar un mensaje de parte de novia. Te lo doy a ti, novia.
Y al novio le voy a dar, para que si quiere colaborarle a la novia, el regalo que una tarjeta de recuerdo para que ellos puedan, pues, de parte de la iglesia, tener este mensaje de cariño, de amor y de recuerdo. Si quieres. Vale. Estimados Abel y Miriam, todos los hermanos de la Iglesia de las Corts, os deseamos una bendición especial para vuestra unión y queremos lo mejor para vuestra vida juntos. ¿No se oye? Todos los hermanos de la Iglesia de las Corts os deseamos una bendición especial por vuestra unión y queremos lo mejor para vuestra vida juntos. Sois de mucha alegría para nosotros y queremos que lo sintáis y lo recordéis con este sencillo y sincero detalle que esperemos que sea un recuerdo de vuestra boda. Os amamos mucho, que Dios os bendiga y cuide vuestra fidelidad a Él. Iglesia de las Corts. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Sí, sí, sí. Bueno, a ver, el de abajo pesa un poco, puedo enseñar parte porque igual sacar aquí... Ábrelo, ábrelo, ábrelo. Con cuidado, el velo. Esto me gustó mucho. Para que te pongan las fotos de la boda, ¿no? Y este también lo queremos ver, ¿no? ¡Qué misterio! ¡Oh! Suministro de alcohol hidroalcohólico de ese para un año. Pues estuve a punto de comprarle un estos de limpiador de ozono. Abre uno. Bueno, también como iglesia os regalamos el manual para que podáis mirar los caminos del Señor. Se lo entrego a Abel, ¿eh? Sabéis que tenemos un trato especial yo y Abel en esto. Entonces, voy a pedir que oren 3 personas. Voy a pedir que oren 3 personas. Primero voy a pedir a Abel, que fue uno de los últimos novios, o sea, de Abel a Abel. Y fíjate lo que ha cambiado el panorama en... ¿Cuánto tiempo hace ya? ¿3 y pico? 3 años, ¿no? Entonces Abel va a orar por vosotros. Luego voy a pedir a la mamá del novio, no tenemos la mamá de la novia, pero la mamá del novio también que ore por ellos. Y finalmente oraré yo. Y cuando yo acabe, si me podéis explicar lo de Proverbios 31... Es estas curiosidades que... Bueno, lo explicáis. Entonces, si te parece. Gracias, Señor, por el día y porque podemos estar juntos, pero también gracias por la vida de Abel y Miriam. Gracias por la decisión que han tomado de unir sus vidas, Señor, delante tuyo.
Te pido que tú estés con ellos y en primer lugar también te pido que le vaya bien la boda, si es tu voluntad, todo lo que han preparado les salga bien, que ellos estén tranquilos. Y también, Señor, que ahí no se acaba todo en la boda, sino que la vida sigue, Señor, y te pido también que estés con ellos como pareja en las decisiones que tengan que tomar, pero sobre todo que te pongan a ti en primer lugar, Señor. Gracias por sus vidas otra vez, Señor, y que vaya todo bien. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Gracias, Señor, por estos momentos, Señor. Ha pasado el tiempo, todo muy deprisa. Cuando lo ves pequeño nacer y ya son 24 años que han pasado. Pero te doy las gracias, Señor, porque tú has guardado a mi hijo hasta hoy y hasta confiamos en ti plenamente hasta ese momento del lance de boda, Señor, con Miriam, que tú le has permitido, Señor, conocerla, Señor. Tú sabes todas las cosas, Señor, y deseo lo mejor para ellos y que los bendiga en cada momento, en las decisiones y, como se ha dicho, Señor, mi hermano en la fe, Abel, y que en todo te tenga en tu presencia, en tus pensamientos, que haya mucha sabiduría y mucha coordinación y equilibrio y bendícelos grandemente hasta ese momento que tú tengas ese día, con tantos invitados, con tanto cariño que han preparado todo, Señor, y tú lo has ido guardando a pesar de todo esto que hemos vivido, pero tú le has dado paciencia y que tú le des ese viaje como ellos desean, Señor, que sea todo para bendición, hasta que tú vengas a recogernos, Señor. Y yo te lo pedimos en el nombre de Señor Jesús. Amén. Bueno, Señor y Padre que estás en los cielos, queremos darte las gracias. Hoy cantamos que te alabamos cuando estamos contentos, cuando estamos tristes. Como familia que somos en esta pequeña iglesia, te damos gracias por Abel, por Miriam, y estamos contentos de la decisión que toman, una decisión valiente siendo jóvenes, una decisión también muy comprometida en los tiempos que estamos, y te agradecemos porque esto es mérito tuyo y queremos encomendar sus vidas como iglesia local aquí en Barcelona para que ellos puedan disfrutar de esa relación que tú has preparado desde la eternidad para ellos. Señor, gracias porque a Abel lo hemos visto crecer en medio nuestro y hemos visto cuando crecía bien, cuando se despistaba, y gloria a tu nombre porque está entre nosotros y quiere comprometerse delante de ti. Y a Miriam gracias también te damos porque sin haberla conocido de pequeñita, pues ya forma parte también de nuestra familia y queremos que juntos puedan honrarte, glorificarte y ser ese matrimonio que sea luz y que sea un reflejo del amor eterno que hay entre vosotros desde la eternidad. Nos glorificamos y bendecimos su compromiso, ayúdales en todas las inquietudes que puedan tener, en estos días que se hacen súper largos, a la vez que tiene uno ganas de que se pueda cumplir el día señalado. Estate con ellos, cubre las necesidades, haz posible que no haya más inconvenientes de los que nos encontramos y que tu nombre sea glorificado el día del enlace y que ese testimonio público que van a hacer sea sobre todo un aplauso para ti, Señor. Pues agradecidos los queremos encomendar y pedimos también que nos lleves con paz, Señor, a nuestros hogares en el día de hoy. En el nombre de Cristo. Amén. Los dos. Yo me siento ya. Acabáis vosotros. Bueno, el versículo que decía Rubén lo hemos sacado de Proverbios 31, como él ha dicho, del pasaje de la mujer virtuosa. Y aunque ese pasaje va dirigido especialmente a la mujer, nos gustó mucho, ¿no?, cómo plasma, ¿no?, el reto que supone para ella, pero queríamos hacerlo de alguna manera para los dos también.
Y el versículo dice que Él es fuente de bien y no de mal todos los días de su vida. Entonces, también queríamos que fuera como un reto para nosotros, que por lo menos por nuestra parte, que siempre seamos fuente de bien, la fuente que es Dios, y queríamos que eso pasara y se viera reflejado en nuestro matrimonio, por la parte que nos tocaba a nosotros. Y por eso hemos decidido ponerlo en la tarjeta, solo por eso. Y nada, muchísimas gracias por los regalos, las oraciones. La verdad que está siendo complicadísimo organizar esto así, pero hemos visto a Dios en cada detalle, cómo nos ha abierto camino y como ya desde hace 1 año y medio que elegimos la fecha de compromiso, ya Dios estaba obrando y queríamos darle todas las gracias a Él y a vosotros como iglesia. Y nada más. ¿Tú quieres decir algo? Nada, gracias porque nos habéis apoyado en todo y que la verdad que es una maravilla tener una familia así, ayuda mucho en momentos difíciles y nada, eso, ¿no? Que además hemos tenido una relación a distancia durante casi 6 años y eso, ¿no? Que en momentos difíciles te das cuenta que esto es cosa de 3 y si no estuviese Dios ahí en medio sería muy, muy difícil. Porque cuando más difícil, cuando situaciones difíciles que hemos pasado, Dios lo ha hecho fácil, ¿no? Y hemos visto que Él estaba ahí para que siguiésemos adelante y no nos rindiésemos. Así que nada, y a los que están buscando también o están empezando, que les animo, que es increíble tener a Dios cerca y que les animo a hacerlo así. Así que, bueno, gracias por todo.